misma. El tema central es consultas SQL en Microsoft Access. Dice, ¿qué es SQL? SQL, por sus siglas en inglés, es Structured Query Language. En español, lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información del sistema de gestión de base de datos relacionales. En este caso, recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Ok. Primero, acá hay que tener algo bien, bien importante a tomar en cuenta. Y es que ustedes, al menos que han trabajado la programación conmigo, pues se han dado cuenta que en los últimos 2 años, cuarto y quinto y sexto, bueno, en los últimos 3 años, cuarto, quinto y sexto, a pesar de que ya es un software distinto al que está manejando ahora, hay ciertos puntos de similitudes en lo que son los lenguajes de programación que ustedes vieron en cuarto y en quinto y ahora en sexto. Solo cambia la interfaz del programa, pero hay ciertos matices que siguen siendo lo mismo. Ahora bien, acá hay algo que quiero dejar bien claro cuando dice es un lenguaje de dominio especificado utilizado en programación. En este punto, quiero dejar algo importante y especificado. Cuando hablamos de lenguaje de programación, esto realmente, al menos desde la postura en que trabaja uno, SQL no es un lenguaje de programación por muchas razones. Primero, es un lenguaje donde no estamos utilizando constantes y mucho menos variables, que son elementos propios y característicos de un lenguaje de programación e incluso si usted también lo trabaja en un software de programación, esos elementos son característicos. Aparte de ello, en un lenguaje este de SQL no utilizamos matrices y mucho menos vectores. Entonces acá, en este punto, es algo de lo cual yo soy muy, en este caso, divergente en lo que es este término de usar SQL como lenguaje de programación. Y es que ustedes van a escuchar bastantes veces que dicen, yo sé programar en SQL. SQL es un lenguaje, claro está, pero no todo lenguaje es un lenguaje de programación como usted lo conoce o lo ha conocido durante 3 años. Porque si de lenguajes hablamos, tenemos el lenguaje CSS, tenemos el lenguaje de HTML y claro está, SQL. Pero no porque estos tengan la palabra lenguaje incrustado junto con las palabras que obviamente lo identifican, SQL, HTML o CSS, no significa que son, en este caso, lenguajes de programación. Lenguaje obviamente es porque tiene una estructura y una semántica para trabajar en esa área, pero no significa que es un lenguaje de programación. Por lo tanto, en este punto yo estoy prácticamente en contra de que SQL sea denominado como un lenguaje de programación porque ustedes se van a dar cuenta que no se usan esos puntos importantes como lo son constantes, en este caso variables, matrices y vectores, y mucho menos ciclo for, ciclo while, y tampoco vamos a utilizar declaración de variables. Hay muchas cosas que son propias del lenguaje de programación que obviamente este no tiene. De ahí, pues, cuando usted escuche que alguien diga, yo sé programar en lenguaje de HTML o SQL o CSS, con todo respeto, mejor no se pongan a discutir con ellos, pero pues yo creo que no saben ni dónde están parados como para decir esos términos. Prácticamente son cosas muy distintas. Bien, una vez aclarando eso, de que obviamente el lenguaje SQL no es un lenguaje de programación, pasamos al siguiente punto. Consulta SELECT. Dice acá, este tipo de consulta nos permite obtener la información de los registros que se encuentran en una entidad o tabla. Este tipo de consulta suele en ocasiones combinarse con varias cláusulas, que es lo que vamos a estar viendo en estas semanas y lo que nos va a estar entreteniendo bastante para realizar búsquedas más completas. Sintaxis, lo que obviamente, como todo lenguaje, este SQL también tiene su propia sintaxis para trabajar. Tenemos acá select o seleccione. Tenemos que entregar el nombre del campo o los campos de donde vamos a sacar la información. From
desde o de el nombre de la tabla de donde queremos sacar la información. La cláusula where, donde el campo en donde se encuentra el dato es igual y registro dato a buscar. Ahora bien, vamos a especificar acá algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta acá. Este lenguaje SQL básicamente está compuesto por lo que sería el nombre del comando o nombre de la consulta, como le quiera llamar. En este caso tenemos select, es el nombre del comando consulta. Y tenemos lo que serían las cláusulas, las famosas cláusulas, como from o where. O lo que vamos a ver más adelante, como lo que sería la cláusula as, between, etc. Estas son cláusulas, no son comandos. El comando o el nombre de la consulta es este, select, solamente hay uno. O update, o insert, o delete, cuando usted lo vea. Y todo lo demás que usted ve acá en negro son cláusulas. Cláusulas auxiliares que van a permitir enriquecer la consulta que usted está realizando. Es decir, le va a permitir ser más preciso en la información que usted está consultando de su base de datos. Bien, entonces, esto es básicamente, en cierto punto, lo que sería la teoría de la consulta select. Claro está, la consulta select básicamente se caracteriza por sacar los datos de las tablas para poderlos observar. Es la característica principal de esta. Y la consulta select, claro está, se puede enriquecer aún mucho más, es decir, se puede ser mucho más preciso para buscar datos si nos hacemos valer de las famosas cláusulas que vamos a estar viendo tal vez de pronto, ahí dentro, si posiblemente la próxima semana, o hasta que regresemos del periodo de Semana Santa. Pero vamos a estar viendo por ahí más o menos ya el uso de las cláusulas aquí con el comando select. Bien, vamos entonces acá a algo muy importante. Vamos a venir en este momento y vamos a trabajar con una tabla, la cual nos va a servir a nosotros para poder crear nuestra base de datos. Para el día de hoy, para este ejemplo que usted va a observar acá, solamente tenemos una tabla hecha, una tabla de datos. No he creado yo una base relacionada, etcétera. Solo es una tabla, el cual nos va a ayudar para poder aprender cómo realizar consultas SQL acá. Bien, en este punto, muy importante tener en cuenta los pasos a seguir para crear una consulta SQL. Para crear una consulta SQL, usted sigue los siguientes pasos que yo voy a realizar. Primero, nos vamos a ir a la pestaña de crear. Una vez que le hayamos dado en crear, vamos a ir a la opción de diseño de consulta. Crear diseño de consulta. Y vamos a seleccionar acá la tabla. En este caso vamos a cerrar, perdón, vamos a cerrar la tabla porque no la vamos a seleccionar, la vamos a cerrar. Y vamos a darle acá. En esta área, bueno, todo va a depender del color, de qué colores maneje su monitor. Al menos aquí me aparece como es una especie de celeste. En mi caso aparece que para gris. Bueno, todo dependerá acá. Usted le va a dar un clic derecho acá en este espacio en blanco. Clic derecho y busca la opción SQL. Esta de acá. Y vamos a ir al panel para redacción de consulta. Bien, se me olvidaba algo que quería comentarles. Como Access realmente, entre comillas, es un programa muy liviano, no tendría que dar problema. Permítame un segundito, por favor. Como Access es un programa liviano, usted bien puede trabajar las consultas que yo voy a estar realizando aquí en las conferencias, usted lo puede ir haciendo al mismo tiempo. Así de esta forma va agarrando práctica. Porque en teoría no le tendría que hacer ningún perjuicio si usted está trabajando con Access y viendo la clase al mismo tiempo por medio de Zoom. Porque vuelvo y repito, el programa no es pesado. Entonces,
tendría que trabajar pues cómodamente en su computadora porque difícilmente lo puede hacer en el celular. Así que antes de continuar, voy a dejar acá esta base de datos, la base de datos empleados. Las voy a dejar acá en el grupo de WhatsApp, tanto para secretariado como para perito contador. Y a bien a quien esté interesado en ir trabajando al mismo tiempo conmigo, pues puede descargar la base de datos a su computadora y ahí lo puede trabajar al mismo tiempo que yo lo hago. Claro que no es obligatorio, cada uno de ustedes pues decide, o bien ahí le dejo la base de datos para que usted pueda practicar en su casa ya una vez pues por la tarde, ya con más calma y con más espacio, ¿verdad? Entonces ahí les dejo la base de datos para quien lo necesite. Bien, continuando nuevamente, vamos a volver a hacer los pasos para crear la consulta. Vamos a crear diseño de consulta, cerramos esta ventana emergente y le damos acá clic derecho, vista SQL a este espacio. Y ya tenemos el área de redacción de nuestra consulta. Vamos a utilizar acá la lupa porque realmente esto está muy pequeño. Permítame, vamos a ver si encontramos por acá la lupa para que ustedes puedan observar también. Que este Windows tan bonito que le pusieron que ni siquiera barra de búsqueda tiene esta cosa. Bien, permítame, vamos a ver algo acá. Regáleme unos segunditos, por favor. Vamos a pausar ahorita la grabación un momentito, ahorita regreso. Vamos a continuar acá la clase, espero pues puedan observar un poco. Yo sé que esto realmente, incluso hasta para mí, que yo estoy aquí cerca de la computadora, a veces me cuesta ver acá y espero que ustedes también lo puedan ver. Importante tener en cuenta acá antes de redactar una consulta SQL. Yo sé que tal vez de pronto ahí lo ve como que si fuera una especie de pulga ahí, pero tenemos la palabra select y esto que usted ve ahí, bueno, o tendría que ver ahí realmente, es un punto y coma. El punto y coma acá, cuando usted redacte una consulta SQL, siempre que se termine la consulta, se debe de colocar punto y coma. El punto y coma en el lenguaje SQL es como colocar un punto y final a una oración. Eso va a permitir de que pueda usted a bien ejecutar la consulta para poder mostrar un resultado. En este sentido, a lo que yo quiero hacer referencia es que el punto y coma no le debe de faltar en una consulta SQL. Por eso es que el mismo Access ya le muestra ahí el punto y coma al final de la palabra select, ¿verdad? Para que usted pueda redactar todo lo que usted quiera, pero que no se le olvide colocarle punto y coma porque si no, no le va a funcionar. Así que si usted se lo quita, ahí se recuerda que al finalizar tiene que colocarle el punto y coma para que pueda funcionar. Bien, vamos a hacer algo acá, una pequeña consulta SQL para que usted más o menos tenga una idea de a qué nos referimos con esto. Vamos a tomar acá la sintaxis y vamos a ver acá lo siguiente. Dice, en la sintaxis, con el comando select, que básicamente es un comando que nos permite sacar información o hacer búsqueda de datos, como usted le quiera llamar, dice que lo primero que tenemos que hacer es colocar el nombre del campo en donde queremos sacar la información. En este caso, como campos tenemos acá, tenemos lo que sería el código del empleado, es un campo, nombre empleado, apellido, etcétera. Esos son los campos. From, después de la cláusula from, tenemos que colocar el nombre de la tabla, que en este caso es empleado. Posteriormente a eso, tenemos que colocar la cláusula where. En la cláusula where vamos a especificar el campo, vamos a estar dando el nombre del campo, que puede ser código de empleado, nombre de empleado, apellido, y vamos a colocar el registro que queremos buscar en sí. Los registros son todos estos que usted ve acá, en cada celda. Por ejemplo, 101, o que en este caso el apellido, etcétera. Esos son los registros. Bien, vamos a hacer una consulta bien sencilla acá en este momento, que es una de las primeras, que es una consulta select, el cual
va a permitir poder observar el código del empleado. Por medio del código de empleado vamos a buscar el nombre y el apellido y la zona de residencia. Nombre, empleado, apellido y zona de residencia. Vamos a buscar los datos, nombre, apellido y zona de residencia que le pertenezcan al empleado que tenga el código 110. Bien, ¿cómo hacemos eso entonces? Bueno, primero, siguiendo la sintaxis de la consulta SQL, vamos a colocar acá, seleccione. Tenemos que colocar los nombres de los campos de donde queremos sacar la información. Yo quiero sacar el nombre del empleado. Voy a colocar acá, nombre, guión bajo empleado, coma. Ahora voy a estar entregando el apellido. También quiero ver el apellido. Apellido, coma. Y vamos a colocar la zona de residencia. Y coloco acá, zona, guión bajo de residencia. Es importantísimo estar colocando los nombres de los campos tal y como aparecen acá. Eso es importante. De ahí que yo les indicaba a ustedes que no usen tildes en los campos, para que de esa forma las tildes no vayan a ser problema alguno para colocar o redactar las consultas SQL. Y también que no se dejen espacios en blanco. Se coloquen siempre guiones bajos. Si es posible, solo déjele un nombre a los campos. Al menos es un consejo sano que yo les doy. Bien, se lee entonces, seleccione el nombre del empleado, apellido y zona de residencia, from, en este caso, voy a colocar acá from. Las cláusulas y el nombre del comando y los nombres de los comandos lo voy a colocar en mayúscula para que usted tuviese una referencia de qué es un campo, qué es un comando y qué es una cláusula. ¿Sí? Para que de esa forma pues tengamos un orden y también a usted le sirva como referencia al momento de analizar las consultas y no se vaya a hacer pues, prácticamente acá pues bolas y pues vea el montón ahí escrito en minúsculas y no se da cuenta ni qué es el comando ni qué es una cláusula. Por eso yo soy estricto en esto. Todo lo que sean consultas, nombres de consultas o cláusulas, todo eso va en mayúscula. Entonces acá seleccionamos el nombre del empleado, el apellido, zona de residencia, from, desde la tabla empleado, espacio, espacio, y colocamos acá empleado. El nombre de la tabla tiene que debe estar escrito, perdón, tal y como aparece acá. From empleado. Ahora coloco el nombre de la cláusula. Where, ¿dónde? Y ahora, según la sintaxis, debo de dar el nombre del campo que yo quiero que me sirva como referencia de búsqueda. En este caso, voy a colocar acá código, bajo empleado, porque ese es el nombre del campo, código de empleado, sea igual, espacio, sea igual a 110, punto y coma. 110, punto y coma. De esa forma. Entonces, una vez que usted haya terminado de redactar su consulta SQL, ya se va acá a la pestaña de diseño porque le va a aparecer una nueva pestaña. En esta pestaña va a encontrar este botón que dice ejecutar. Usted le da clic a este botón que dice ejecutar y vea lo que le aparece. Aparece Lorena Sánchez, que vive en zona 1. O sea, acabo de ejecutar mi consulta SQL y en lugar de estar viendo toda la tabla con todos los datos, solamente estoy viendo aquel que yo estoy buscando. Aquel empleado que tiene el código 110 y donde especifiqué los campos que yo quería buscar. En este caso, yo solamente quería el nombre del empleado, el apellido y la zona de residencia. Acá, obviamente, tengo más de esos 3 campos. Tengo el teléfono, año de labor, departamento, pero yo solamente quería ver esos 3. Entonces, ¿cómo hice esa consulta? Primero, colocando el nombre select, que es el nombre del comando,
Estoy entregando los nombres de los campos de la información que yo quiero observar. Luego coloco de qué tabla a qué tabla pertenecen esos campos. En este caso, estos campos pertenecen a la tabla empleado. Y por último, estoy entregando la especificación. Estoy colocando acá el campo y el dato por el cual quiero yo buscar esos datos. Hágase algo similar a esto. Yo quiero ver los datos del alumno, ¿verdad? Su apellido y su zona de residencia. Y voy a estar entregando el número de carnet del alumno. Entonces, al ejecutarlo, solamente me aparece la información del alumno, en qué zona vive, su apellido y su nombre. Vamos a guardar esta consulta, la voy a guardar como el nombre Select 1. Select 1, ese sería el nombre de mi primera consulta. Voy a cerrar esta consulta, ya que está guardada. Vean cómo aparece. Las consultas Select aparecerán con dos tablitas, una encima de otra. Esa es la referencia de las consultas Select. Regáleme un segundito, por favor. Bien, continuando, vamos a crear otra consulta. Crear diseño de consulta. Cerramos esta ventanita y en esta área, clic derecho, vista SQL. Ahora vamos a hacer otra consulta, siempre buscándolo por el código del empleado. Vamos a buscar ahora el 120, pero ahora quiero que aparezcan todos los campos. El nombre, el apellido, zona, teléfono, años de labor, etcétera. Quiero que aparezcan todos los datos, pero solamente del registro que tenga el código del empleado 120. Entonces, para hacer eso, hago lo siguiente. Voy a quitar acá el punto y coma. Seleccione, espacio. Ahora, en lugar de estar colocando nombre de empleado, coma, apellido, coma, zona de residencia, coma, en lugar de estar colocando todo esto, usted simplemente coloca el asterisco. Select, espacio, asterisco. El asterisco básicamente está representando todos los campos. Cuando usted coloca asterisco en una consulta SQL es como que le está diciendo seleccione todos los campos. Seleccione todos los campos de la tabla empleado. Seleccione todos los campos de la tabla empleado donde, y aquí coloca código empleado sea igual a 120. Punto y coma. Y usted viene y ejecuta entonces la consulta. Y ahí tenemos, vean. En una sola fila aparecen todos los campos, pero solamente del empleado que tiene el código 120. Voy a guardar la consulta. Vamos a colocar acá Select 2. Esto lo estoy haciendo para que usted tenga varias formas de poder trabajar una consulta Select, porque hay varias formas de hacerlo, no solamente una. Así que tenemos nuestras dos consultas. Ya están guardadas Select 1 y Select 2. Ahora bien, ¿qué pasa si usted necesita ver el código de la consulta SQL, verdad? Porque si se da cuenta ya le aparece así el código que se hizo. Si usted necesita ver el código con el cual hizo esta consulta, va a la pestañita, le da un clic derecho a la pestañita y selecciona vista SQL. Y ahí vuelve a tener nuevamente el código, por si usted lo vuelve a necesitar. Bien, vamos a hacer ahora otra consulta Select. En este sentido, mismos pasos. Crear, diseño de consulta, cerramos, vista SQL. Voy a hacer una consulta Select donde ahora en lugar de buscarlo por el código del empleado, quiero hacer una búsqueda, pero por la zona de residencia. Quiero ver todos aquellos que viven, por ejemplo, en la zona, vamos a ver, en la zona, bueno, no tengo muchas zonas acá repetidas, a lo mucho solo tengo la zona 19 y zona 1. Código de la consulta 2. Aquí está, es el código de la consulta 2. No sé si ya lo puedo quitar. Ok, continuamos. Vamos a hacer una consulta SQL donde podamos observar
solamente aquellos empleados que vivan en la zona 19, que en este caso solamente son 2, ¿verdad? Solo quiero ver a estos 2, porque no tengo ahí otra que sea más de una zona, pero vamos a hacer acá un cambio. Vamos a colocarle a este que también vive zona 19 para que sean 3. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Seleccione y vamos a hacer esta consulta donde ya no aparezca ni el nombre del empleado ni el apellido, no, que no se vaya en orden. Quiero que aparezca el nombre del empleado y que aparezca el departamento primero y después los años de labor. Nombre de empleado, departamento y años de labor de todos aquellos que estén trabajando, que vivan en la zona 19. Para ello entonces hago lo siguiente. Seleccione nombre del empleado, coma, departamento, coma, años, guión bajo, de labor. Vamos a ver, tenemos que fijarnos que lo estemos haciendo bien para que no nos dé error. From, en este caso, empleado. Puede colocarlo en la siguiente línea de abajo, no hay ningún problema. Y colocamos acá, donde, zona, guión bajo, de residencia, sea igual, y entre comillas, coloco zona 19, porque recuérdense de que este es un campo de tipo texto. Es un campo de tipo texto, por lo tanto se coloca entre comillas. Así como el código de empleado, no hubo necesidad de colocarlo entre comillas porque este es un campo de tipo numérico. Fíjese bien acá, tipo número, zona de residencia, tipo texto. Por lo tanto, acá sí era necesario colocarlo entre comillas. Bien, entonces acá tengo, selecciona el nombre del empleado, departamento y años de labor de la tabla empleado, donde zona de residencia sea igual a zona 19 entre comillas, cierro con punto y coma. Vamos a diseño y lo ejecutamos. Y ve ahí, ya tiene solamente aquellos que viven en la zona 19, que sería Lorena y Silvia y Hugo. Silvia, Hugo y Lorena. Departamento y años de labor. Fíjese bien, departamento es el último campo que aparece en esta tabla. Pero en el orden que yo coloqué mi consulta, así mismo me aparecieron. Por ejemplo, en conclusión, usted decide el orden, cómo quiere que aparezcan los campos. Yo aquí decidí que departamento, obviamente en la tabla aparece como el último campo, pero en mi consulta yo decidí que departamento aparezca primero antes que años de labor. Es decir, acá usted, cuando usted coloca los nombres de los campos, usted decide el orden en que quiere que aparezcan. Puede colocar, por ejemplo, al revés. Podemos colocar acá que primero sea el departamento, años de labor, y por último, el nombre del empleado. Y ejecutamos. Y vea, departamento, años de labor, nombre de empleado. Usted decide cómo quiere que aparezcan en el orden esos campos. Y obviamente ahora, en lugar de hacerlo por código, lo hice por otro campo. Zona de residencia igual a zona 19. No sé si tengamos alguna duda, pregunta, ya en un minuto que me queda. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien, vamos a dejar acá la clase con este ejemplo de consulta select, sería el tercer ejemplo. Quien bien necesite esta base, pues me lo puede solicitar el día de mañana y yo con gusto la paso, ¿verdad? Pero sería lo ideal que usted vaya haciendo las consultas junto conmigo al momento de la clase o bien lo haga después, ¿verdad? Con esta base que yo tengo para que usted vaya practicando. Así que, jóvenes, aquí dejamos la clase. Les deseo a todos que tengan feliz día y nos vemos entonces el próximo viernes. Con permiso.